Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 32. Volumen 2, 3. Interludio 1. Aprender a navegar fue fácil. Eliges una dirección, la usas como referencia y luego vas en la dirección que deseas. El continuo espacio-tiempo no tenía dirección. ¿O eras tú quien te movía o no? No había dirección, solo puntos de referencia en la forma de la dimensión a la que apuntabas. Shirou, en todo su intelecto, sabía que carecía de la capacidad de aprender directamente bajo Selretch. Entonces, hizo trampa. Como se esperaba del farsante. Uno trazó el fantasma noble más tarde, y Shirou estaba tomando notas mientras Selretch le enseñaba. Al mismo tiempo, también los resumía y simplificaba para procesarlos en su estado original. Un día en el futuro, podría aprender a usar el conocimiento sin la ayuda de un intelecto que impulsara un noble fantasma. Pero por ahora, Shirou no estaba más allá de hacer trampa. Después de todo, atravesar el continuo espacio-tiempo requería una comprensión de la causalidad, el tiempo y la relatividad. ¿Qué sabes de la causalidad? Selretch le preguntó. Causalidad, en la que todos los eventos se influyen directa o indirectamente entre sí. Todos los eventos tienen causas que les permiten ocurrir. Estos eventos también producen efectos que permiten que otros fructifiquen. Algunos se materializan, pero también la inexistencia de un evento podría estar directamente relacionado con un evento que no produce el resultado correcto. El mago Marshall asintió. Usando causalidad, ¿por qué crees que las dimensiones no entran en contacto entre sí? Shirou reconoció la conexión de inmediato. Hay algo que mantiene las dimensiones aisladas unas de otras. Correcto. La mayoría de las dimensiones se mantienen independientes entre sí. La intersección, o cualquier forma de conexión entre las dimensiones principales como en la que estás, es extremadamente rara. Causalidad, donde otros factores del espacio-tiempo contribuyen al efecto de otro evento del espacio-tiempo. En cierto punto, algunas dimensiones crean efectos masivamente más grandes en el campo que las rodea, enviando ondas que afectan a otras dimensiones cercanas. Piense en ello como un gran crucero, obligando a los barcos privados a desviarse para evitar chocar contra él. Lo mismo sucede con las dimensiones. Son eventos de espacio-tiempo independientes estables que evitan encontrarse entre sí para mantener esa estabilidad. Un Limited Blade Works de Shirou era como una pequeña moto de agua flotando en un enorme océano de cruceros. A menos que obligara a su cánica de realidad a unirse a una rama del árbol del mundo o acercarse a una de las dimensiones de la burbuja, siempre flotaría entre espacios para evitar el colapso de su mundo. Una de las principales razones por las que Selretch prestó atención a esta rama del árbol del mundo fue por la intersección de los reinos del hombre y de las hadas. Todos los reinos estaban conectados a una ramita, algo que era común para un universo autónomo. Para este, era como dos hojas fusionadas en cierto punto. Espera, este es especial. Shirou no estaba al tanto de la historia del mundo actual. Mucho menos tiempo para aprender fuera del trabajo durante su permanencia en Akatsuki. Escuchar sobre la singularidad de esta dimensión lo puso más nervioso con Selretch flotando en el fondo. Pero, eso no iba a detenerlo. ¿Has oído hablar del reino Fae? Shirou recordó lo que leyó sobre la historia del mundo. A diferencia de las otras razas, aparte de las bestias fantasmales que se originaron en la misma tierra que la del hombre, las hadas se destacaron por ser las más renombradas. Fueron particularmente activos en las islas británicas frente a la costa oeste del continente central. Sin embargo, eso fue porque la mayor parte de la información provino de las famosas Islas Albion. Usando eso como trampolín. Son Albion y las Islas Británicas, ¿no es así? Las dos masas de tierra idénticas que resultaron de ese evento durante la Primera Edad. El segundo asiento de los ancestros de los apóstoles muertos asintió. Esto nos lleva al segundo factor de atravesar el multiverso, el tiempo. Estoy seguro de que ha notado que el tiempo no existe en su mármol de realidad. Shirou tenía sus sospechas antes. Rastrear el tiempo era casi imposible en su mundo, y el hambre y otras experiencias normales parecían haber cambiado. Por un lado, no se había sentido cansado ni una vez durante todo el tiempo que pasó en un Limited Blade Works.
La última vez que Shirou durmió fue antes del ataque al Gedomazo, hace 2 o 3 meses si no recuerda mal. ¿Qué tiene que ver el tiempo con el multiverso? Además de avanzar para todos. Selrech sonrió. Pocos magos entendieron que estudiar conceptos relacionados con la realidad los acercaba a casa, o el núcleo del árbol del mundo, como lo llamaban otras dimensiones. El tiempo es más misterioso que el espacio. Desde el comienzo de la creación, ha sido la fuente de todo cambio. Sin tiempo no hay nada. Sin cambio, todo sigue igual. Si permaneciste atrapado en un Limited Blade Works sin escapar, pasaría la eternidad viviendo hasta que su mundo sea aniquilado por factores externos. Shirou ni siquiera quería considerar cómo se sentía vivir para siempre en medio del vacío. Pensar que la apariencia de Selrech lo salvó de tal destino. Nunca más iba a cuestionar su suerte de rango Selrech. Salvarlo del vacío fue suerte más que suficiente para cubrir su mala suerte por el resto de su vida. También existe un campo completamente separado para viajar en el tiempo. Con el cálculo correcto, puedes ajustar tu punto de deformación de una referencia espacial a una referencia temporal. Es por eso que ambos campos están interconectados a un nivel que la mayoría no comprende. En otras palabras, el viaje en el tiempo era posible una vez que una persona dominaba la manipulación del espacio, lo que nos lleva al último campo, relatividad. Así es como a usted, como factor externo, se le puede dar una relación con el cálculo como una variante flexible. Calcular el espacio-tiempo es la parte más fácil, calcular su efecto en el resultado para llegar a la ubicación deseada es lo que hace o rompe el hechizo. Un error y dejarás de existir. Shirou tragó saliva. En otras palabras, debe insertarse como un valor en las matemáticas. Su coordenada exacta de espacio-tiempo en el momento de la ejecución y la coordenada exacta de espacio-tiempo de su destino. Tiene que tener en cuenta la diferencia temporal entre las dimensiones, la velocidad y el patrón de sus movimientos en el espacio-tiempo, y el peso metafísico de tu cánica de realidad para averiguar cuánta energía se necesita para viajar. Selrech aplaudió. Bien. Así que ahora tienes una idea general de lo que vas a aprender, comencemos. 100 libros aparecieron justo al lado del fundador de Clock Tower. Comencemos con la teoría y las matemáticas del espacio-tiempo. Shirou agarró el primero y lo abrió. Selrech observó distraídamente la herramienta que estaba usando Shirou. Interesante lección de instrumento. Shirou continuó estudiando la firma mágica innata del arma. Es el artefacto más fuerte que tengo, que garantiza una conexión con la humanidad. El mago Marshall de la Torre del Reloj asintió. La existencia de Excalibur estaba ligada al concepto de humanidad. Si Shirou usó la espada como referencia para encontrar a la humanidad, entonces su búsqueda del reino del hombre se aceleraría. Pero eso era solo una posibilidad. Podía muy bien encontrar las coordenadas de la Excalibur original de ese universo en particular. Selrech sonreía por dentro ante la idea de que Shirou tropezara con la sala del trono de los reyes británicos. No podía pensar en un resultado mucho más divertido que ese. Seguramente, el chico debe saber sobre la existencia del rey Arturo de esta dimensión. Selrech había aceptado que existían ligeras variaciones del rey Arturo en múltiples mundos, que incluso uno que se especializaba en hechicería en lugar de esgrima no era una sorpresa. No, eso sería una broma cruel. Incluso para él. Y es exactamente por eso que a Selrech le encantó. Deberías haber considerado la posibilidad, sonaba como una excusa que podía usar. Selrech volvió a mirar al joven concentrado en el artefacto. Si bien fue divertido ver a Shirou buscar ideas, él era un maestro y los maestros deben guiar a sus alumnos. Aquí hay 2 sugerencias. Una, puedes encontrar la rama universal a la que está conectado tu reino del hombre, luego mover tu cánica de realidad allí. Después de eso, navegar de regreso al mundo sería más fácil. 2. Podrías hacer lo mismo método con Avalon en lugar de Excalibur. Conecta tu cánica de realidad al asiento del mundo, luego salta a él desde allí. La humanidad era una raza. No fue un evento de espacio-tiempo como la rama del árbol del mundo, ni fue una ubicación conceptual ligada al reino humano como Avalon. Usarlo como punto de referencia no sería tan efectivo como los otros 2. Shirou se quedó en silencio por unos momentos, antes de convocar a Avalon hacia él. Ahora que era más como él.
Selrech se estiró antes de acostarse en el pacífico prado de su mundo de estudiante. A pesar de todos los poderes caóticos internos, Avalon y Excalibur pudieron protegerse de la atmósfera salvaje, creando un ambiente seguro y tranquilo para las dos personas que estaban adentro. El marchito director de la torre del reloj se tumbó de lado y tomó una siesta. Shirou tomó en serio sus sugerencias. Pasó de usar Excalibur a estudiar Avalon en busca de un punto de referencia que pudiera usar para maniobrar un Limited Blade Works. Esta vez, se mostró más optimista de que Avalon sería más fácil. Aún así, el desafío de encontrar la verdadera ubicación de Avalon sería lo más difícil que ha hecho en la vida hasta ese momento. No era una hechicería relacionada con la espada y el nivel extremo de experiencia espacial para intentarlo estaba más allá de la habilidad actual de Shirou. Y por eso era un tramposo. Si los magos normales alguna vez oyeron hablar de fantasmas nobles que aumentan el intelecto, Shirou se habría convertido fácilmente en el mago con el valor más alto en la torre del reloj. Pero no fue suficiente. Hacer trampa era solo la mitad de la batalla. Shirou podría tener todo el intelecto del mundo y no importaría. No sin la capacidad de ponerlo en práctica. Por eso estaba ocupado buscando el punto de referencia de Avalon. Shirou necesitaba un factor estable para completar la ecuación del espacio-tiempo antes de intentar mover un Limited Blade Works a través del vacío. Esto iba a tomar un tiempo. Shirou no sabía cuánto tiempo pasó. Varios meses por lo menos. 3, 4... Cada vez era más difícil hacer un seguimiento de las estimaciones. Pero finalmente, se había hecho algún progreso. La pareja de maestro y alumno miró el pequeño cambio en su cánica de realidad. Un gran árbol había crecido en el centro de su mármol de realidad, en la misma colina en la que se colocaron Excalibur y Avalon. Excepto que este era un poco inusual. A diferencia de los árboles normales, tenía un gran agujero en la base de su tronco. Rodeado de maleza y raíces, el agujero conducía a un túnel del que Shirou no podía ver el fondo. Incluso Structural Analysis no pudo proporcionar ninguna información sobre dónde fue el agujero del árbol. Pero los dos ya tenían una idea de a dónde conducía. Esto es interesante. Selrech golpeó el árbol que exudaba energía Fae. Avalon siempre ha estado conectado con los Fae. Al igual que la espada sagrada Excalibur, la vaina Avalon también fue construida por los Fae. Era una forma física a la que se le dio una conexión con el centro del mundo, lo que permitió que la vaina incorporara las propiedades de Avalon. Por eso Shirou estaba un poco confundido con la pregunta del gran mariscal. Selrech captó la confusión en los ojos del chico. Avalon ha sido durante mucho tiempo una construcción del mundo. Por lo tanto, encuentro intrigante que la puerta de entrada aquí esté vinculada a los Fae. Quizás es porque usaste la vaina de su fabricación. Shirou parpadeó ante la respuesta. Supuso que era una teoría razonable. No obstante, estaban aquí para intentar algo. ¿Es posible usar esto como un atajo? Si de alguna manera entró Avalon, ¿podría regresar al mundo a través de una salida? Selrech negó con la cabeza. Primero, eso es asumiendo que tu mármol de realidad seguiría. El vacío no funciona así. Viaja a Avalon ahora y tu alma será arrancada de tu cuerpo y dejada atrás. Te guste o no, tu alma ha crecido mucho en valor conceptual. Es pesado en el plano del espacio-tiempo y necesita atención cada vez que te mueves entre espacios. En segundo lugar, no estamos seguros si tienes permiso para entrar en Avalon. Esta es la tierra famosa en las leyendas. Tiene sus propias reglas y leyes. Shirou consideró esas dificultades, con la esperanza de que Selrech pudiera brindarles una respuesta. Por desgracia, solo eran pensamientos esperanzadores. La realidad nunca fue fácil. Viajar a Avalon significaba transportar su cuerpo a otro lugar, dejando atrás su alma en el vacío. Shirou había logrado engañar a la muerte muchas veces en su vida, pero dividir el cuerpo y el alma significaba la muerte y eso era algo que quería evitar. Nadie escapó de la muerte apuntando a morir. Ahora veo por qué Rin me llamó idiota. No puedo salvar a nadie si yo mismo estoy muerto. La gente muere cuando la matan. Shirou no quería suicidarse. Así que supongo que buscar la rama local del árbol del mundo es mi única opción. Sí.
Si bien la vaina que tenemos aquí te permite manifestar un pasaje entre un Limited Bladeworks y Avalon, simplemente no podemos confirmar que puedas conectarte sin ser rechazado o, peor aún, arrojado al vacío. Shirou suspiró. De vuelta al trabajo lo fue. Una pila de papel fue golpeada encima de la mesa una vez que se completó. Esas son todas las finanzas de este mes. Una pequeña niña de cabello blanco y ojos amarillos terminó su informe, arreglando limpiamente las hojas de papel en un conjunto organizado. Gracias, Melusina. Morgan expresó su gratitud a su caballero y luego se volvió hacia su hermana. ¿Sabes dónde está tu mago? Artoria negó con la cabeza con un suspiro. Le pedí que asistiera a nuestra conferencia mensual sobre los asuntos del reino. No sería una sorpresa para mí si mi maestro se encuentra nuevamente en uno de los pubs locales. Los caballeros lo han encontrado. El cabello rojo suelto combinado con ojos gris claro y un vestido que era un tono de rojo más oscuro que su cabello notificó al grupo. Buen trabajo, Baoban. La niña se pavoneó ante los elogios de su madre. Entonces, ¿dónde está? Le preguntó Artoria. Esta no era la primera vez que su mentor se saltaba la reunión por otras actividades que le gustaban. Actividades que no eran propicias para la gestión del reino. Ordené a los caballeros que buscaran a Merlin antes de la reunión de esta mañana. Puede que les haya llevado un tiempo buscar en los distritos de Camelot, pero finalmente lo han encontrado. Baoban Sid dijo con altivez. No podía dejar que ese holgazán escapara de su deber tan fácilmente. Ella hinchó su pecho con orgullo. Por un breve momento, Fairiknik Melusine se miró el pecho. Un pequeño movimiento de sus ojos fue la única indicación de su molestia. El resto de su día ya estaba arruinado. Existe la posibilidad de que simplemente intente escapar. Una pequeña niña de cabello rosado interrumpió desde su asiento elevado, especialmente diseñado para aumentar la altura del usuario. Miembro honorario de los caballeros, esta hada solía ser la aliada de Morgan en sus primeros días. Abetrot tiene razón, Su Alteza. Debería ir y ayudar a los caballeros a capturar al mago. Esta vez, las palabras vinieron de la persona más grande de la habitación. Con una armadura gris azulada extremadamente grande diseñada para adaptarse a su físico, el último caballero en la mesa redonda le ofreció su ayuda. Eso, en realidad, eso sería apreciado. Por favor, hazlo, Barghest. Temo lo que mi mentor pueda hacerle a los caballeros que lo persiguen. Artoria accedió a su propuesta. Como desee, Su Majestad. Fairiknik Barghest se levantó de su asiento y dejó la mesa redonda para asegurar a su mago desaparecido. La puerta se cerró detrás de ella con un pequeño ruido sordo, dejando la habitación en silencio mientras los 4 restantes consideraban qué hacer mientras esperaban. Entonces, ¿les gustaría a todos el té? Abetrot sonrió emocionado mientras miraba a cada uno de ellos. Baoban Sid tragó un trago. Creo que tengo algo que hacer. Regresaré una vez que Merlin esté con nosotros. ¿Es realmente tan importante, Baoban? Es raro que tengamos descansos juntos como este. Morgan le preguntó a su hija adoptiva. Sus deberes rara vez les permitían descansar, y mucho menos tener sus horarios alineados como hoy. El brillo en los ojos de Abetrot brilló cuando su sonrisa se ensanchó ante las palabras de Morgan. De las muchas mujeres en la sala antes, solo Barghest y Baoban aún tenían que dominar su entrenamiento especial para novias, enseñándoles cómo actuar como damas apropiadas en todo momento. Artoria, Morgan y Melusine habían dominado el arte hace mucho tiempo, incorporando sus lecciones que creían que eran simples reglas de etiqueta. Abetrot aprovecharía cualquier oportunidad para dedicar tiempo a entrenar a las 2 últimas chicas para terminar su proyecto más grande que abarca múltiples épocas. Quería convertirlas a todas en novias para cualquier futura pareja que encontraran. Excepto que se topó con sus 2 últimos obstáculos. Barghest y Baoban Sid. Uno era salvaje y el otro astuto. De todos en la sala, solo Baoban Sid se dio cuenta de los planes de Abetrot hace mucho tiempo. La joven hada reconociendo quién fue el responsable de convertir a su madre en la mujer perfecta que fue. No una mujer perfecta pero la novia perfecta. Se suponía que los reyes no debían actuar como novias. Baoban Sid no pudo hacer nada ya que el daño ya estaba hecho mucho antes de su aparición. Morgan ya se había vuelto más parecida a una reina que a un rey.
Sus recuerdos de la primera infancia también involucraron a Morgan intentando entrenar a la niña en la etiqueta adecuada. Todavía era una niña y ya se estaba preparando para un futuro del que no estaba segura. A pesar de sus mejores esfuerzos, Bao Van-Sid no logró escapar del constante entrenamiento nupcial por el que Abetrod la estaba sometiendo, y la densidad de Morgan del verdadero objetivo detrás de dicho entrenamiento. Ella no tuvo el corazón para decirle a su madre la verdad. Después de todo, Abetrod era el mejor amigo de Morgan. Bao Van se quedó inmóvil, horrorizada ante la idea de rechazar la insistencia de su madre. Fue jaque mate. Muy bien, madre. Por un breve momento, Bao Van resbaló en sus palabras. Maldito seas, Abetrod. Abetrod solo sonrió ante la mirada que Bao Van-Sid le disparó. ¡Qué maravilloso! Por favor, espera aquí mientras voy a preparar el té. Mientras tanto, disfruta de nuestro pequeño descanso. Se apresuró a preparar sus bebidas. Bao Van-Sid apretó su vestido mientras se sentaba, atrapada en las garras del retorcido entrenador de novias. Merlin apretó las flores contra su pecho, lanzando una pequeña cinta que consistía en guirnaldas de flores para unir todo el ramo. ¡Ay, qué desafortunado soy por atraer la atención equivocada! Él suspiró. Si tan solo más mujeres apreciaran mi contribución a este maravilloso mundo. Ofreció el hermoso ramo a la mujer caballero frente a él. Las bellezas como tú que se acercan a mí merecen solo los mejores regalos. La mujer miró con horror a la flor, anteriormente su compañía de caballeros, siguiendo las órdenes de un caballero de The Round para buscar a un mago particularmente problemático. Se habían convertido en plantas frente a sus propios ojos, y luego se las había ofrecido la misma persona. Peor aún, su compañía tenía 3 caballeros hadas, cuya magia no tenía ninguna posibilidad de defenderse contra la magia del mago de las flores. No te preocupes por ellos, la transformación solo dura 1 hora. Merlin observó a la niña aceptar con cuidado el ramo, teniendo cuidado de sujetarlo con firmeza para no dejar caer a sus camaradas. Temía lo que sucedería si incluso una hoja se cayera de las flores. ¿Quién sabía qué daño tomarían sus formas anteriores? Era bueno que su caballero al mando les hubiera asegurado que los refuerzos llegarían rápidamente, o de lo contrario no habrían intentado distraer al mago solos. Una gran cantidad de bien que hizo la distracción. De repente, pasos resonaron en el suelo detrás de Merlin, quien no se dio cuenta del acercamiento silencioso hasta que la persona estuvo directamente detrás de él. Un gran guante blindado aterrizó en su hombro, agarrándolo firmemente para que no intentara escapar. Mago Merlin, los reyes solicitan tu presencia. Escápate y usaré la fuerza para traerte de vuelta. En situaciones como estas, Barghest estaba agradecida por sus poderes caninos, permitiéndole adaptar las habilidades de los depredadores. Habilidades como acechar a su presa hasta el mismo momento en que saltan. Merlin, un mago de las flores, tenía poca defensa contra las personas que dominaban los poderes relacionados con la fauna como ella. Jeje, Barghest. ¡Qué sorpresa verte aquí! Le estaba ofreciendo unas flores a esta hermosa dama. Él descaradamente presentó la situación. Siento humanos y hadas en ese ramo, Merlin. No me engañes. Su Alteza Artoria estará disgustada por tus acciones. Fue un cambio que sucedió hace eras. La fusión de los reinos hombre y hada creó un fenómeno en el que el punto de intersección se había convertido en una puerta de entrada que conectaba las dos tierras. A partir de entonces, las Islas Británicas, que eran la copia de las Islas Albion dejadas atrás en el reino humano, se convirtieron en un mundo de hadas y hombres. Las hadas del reino Fae invadieron las Islas Albion y las Islas Británicas para mantener su reino aislado. Su intento en las Islas Albion fracasó y el dragón devolvió su tierra al mundo humano. Con las Islas Británicas encerradas en el mismo mundo, las hadas no tenían más remedio que defender las islas si querían detener a los intrusos en su tierra. Cuanto más tiempo pasaban en el reino humano, más aceptaban que algunos humanos eran más que dignos de vivir con ellos. Hoy, esas mismas interacciones llevaron a un reino de hadas y humanos para gobernar las Islas Británicas. Era la única tierra en el mundo que albergaba hadas y humanos viviendo juntos. Merlin era poderoso. Merlin era inteligente. De ninguna manera era débil. Pero cuando se enfrentaba a mujeres hermosas, especialmente aquellas que conocía desde hacía mucho tiempo, era su debilidad.
Ni siquiera intentó defenderse, entregando su destino a los cielos, mientras Varghese lo arrastraba de regreso a la sala de conferencias de la mesa redonda. De vuelta en la conferencia, las cosas iban bien. Bao Van-Zit sonrió levemente cuando Avetrot volvió a llenar su taza. Por otro lado, Morgan y Artori hablaban sobre la nueva mezcla que preparó. Esto es, nuevo. No reconozco cuál es el nuevo ingrediente. Avetrot, ¿conseguiste conseguir uno del continente sur? Preguntó Artoria. La hierba era fuerte, y solo las naciones del sur producían tal intensidad cuando se trataba de hierbas. El norte tenía menos variedad, y encontrar un nuevo ingrediente del norte era extremadamente raro, ya que la mayoría de las plantas se limitaban a lo que sobrevivió. Correcto. El último intercambio con Albion incluyó un nuevo lote de hierbas que estaban ansiosos por vender. Es de esperar. Seguimos suministrando los únicos recursos ricos en maná desde la primera edad, debido a las circunstancias únicas de nuestras islas. Ningún otro lugar en este mundo puede suministrar los mismos recursos que nosotros. Albion Isles nos brinda la mejor calidad que el mercado actual puede producir, y continuamos comerciando con ellos con materiales igualmente valiosos. No hacía falta decir que las Islas Albion eran el único socio comercial que tenían las Islas Británicas. Las hadas se aseguraron de que las familias de Albion aprendieran a comerciar honestamente porque podían saber si los humanos los estaban engañando en los tratos. Hasta ahora, cumplieron su palabra de tratarlos adecuadamente. Para evitar humillarse frente a su madre y Artoria, Bao Van-Zit bebió el té con aplomo. Lenta, suave y elegantemente haciendo coincidir sus movimientos. Incluso yendo tan lejos como para mostrar su dedo meñique según la etiqueta adecuada. Esto estuvo bien. No era diferente a las clases de cocina y baile que les impuso Avetrot. Bao Van-Zit estaba acostumbrada a mantener una buena apariencia, algo que le gustaba hacer frente a las masas. A su madre le gustaba cuando seguía sus pasos, ganando el apoyo tanto de las hadas como de los humanos. Algo que Morgan tuvo que ganar con Artoria a la manera de Emard. Un pequeño golpe en la puerta llamó la atención de todos, anunciando la llegada de su último miembro. La puerta se abrió de golpe con una lluvia de pétalos, anunciando la aparición del mago Merlín. Saludos a todos. Ha llegado el gran mago de las flores. No puedo creer el descaro de este incubo. Si Baoban pudiera, el mago sería castigado con trabajo extra por eludir sus deberes. Pero a diferencia de la mayoría de ellos, Merlín estaba bajo la jurisdicción de Artoria y no de Morgan. Y también el hecho de que solo Artoria y Merlín fueran capaces de igualar a Morgan y sus caballeros. Melusine terminó de beber su té, bajando el cáliz sobre su platillo. ¿Podemos terminar el informe de Merlín? Mi padre está esperando para reunirse conmigo después de nuestra conferencia. Eso puso el viento fuera de las velas de Merlín. El dragón Albion está aquí de visita. Melusine entrecerró los ojos ante la reacción de Merlín. ¿Hay algún problema con la visita de mi padre? Jeje, es maravilloso tener de visita al aliado más cercano de Gran Bretaña. Por favor, dale mis saludos a tu padre. Merlín trató de salvar la situación. Lo haré. No hacía falta decir por qué las Islas Albion y las Islas Británicas tenían una relación tan buena. No cuando la hija de Albion se unió a The Knights of the Round. Merlín se desplomó en el suelo con un ruido sordo justo después de entrar en Avalon. Artoria había creído conveniente castigarlo personalmente justo después de su informe por la pequeña broma a la compañía de caballeros que fueron enviados a buscarlo. Que se sepa que estar en el extremo opuesto de Marmlladose no era una experiencia que le deseaba a nadie. El incubo suspiró mientras rodaba por la hierba, todavía tratando de quitarse el entumecimiento de su cuerpo, cuando su espalda golpeó algo duro. Eso fue raro. No se sentía como una roca. Merlín se levantó rápidamente para observar el objeto ofensivo. Una empuñadura. Observó de cerca el dispositivo alienígena, algo que no debería haber existido en Avalon. Merlín estaba muy familiarizado con el lugar, por lo que ver aparecer algo nuevo mientras estaba fuera hizo sonar campanas de alarma en su mente. Su mano se extendió para agarrar la espada e inspeccionarla, solo para congelarse al tocar el arma. ¿Por qué se siente familiar? El mentor de la Artoria Avalon agarró el arma y la sacó del suelo. ¿Qué eres exactamente? ¿De dónde te recuerdo?
Por alguna razón, la espada le trajo recuerdos de una época de conflicto y guerra. De antaño y de comienzos. Merlín sabía lo que se sentía. Era una persona que nunca podría olvidar. Un arquero de la primera era, que se sentía como una espada. Un héroe. Un recuerdo brilló en sus ojos. Artoria, mirando sus manos con asombro, se sorprendió de que todavía estuviera viva después de sacrificarse para convertirse en una espada sagrada del mundo. El propio Merlín también se sorprendió al ver a su alumna conservar su forma después de entregar su vida. Sé cómo. Se supone que debo estar. Artoria levantó la vista, de repente se congeló ante la escena frente a ella. Un niño y una niña, comenzando lentamente a dispersarse en globos de luz. Sus compañeros, desapareciendo lentamente. El pie de Lily comenzaba a ponerse amarillo opaco, mientras que las manos de Fujimura brillaban antes de que volaran partículas. F. Fujimura. L. Lily. ¿Qué está pasando? El extranjero pelirrojo sonrió. Parece que tu deseo de volver a casa no terminó como esperábamos. La chica de cabello rubio asintió. No era el hogar que yo conocía, pero se sentía igual. Merlín intervino, tratando de lanzar algún tipo de hechizo para evitar que sus cuerpos se dispersaran. ¿Qué? Algo impide que mis hechizos funcionen. Artoria. Ayúdame. Entrelazó hechizos más fuertes para combatir la magia ofensiva. Incluso Morgan desde su lugar en el suelo, gravemente herida, trató de ayudar. El artefacto se ha ido. Pero puedo sentir su poder rodeándolos. En este punto, sus piernas y brazos estaban cambiando de opacos a invisibles, mostrando lo lejos que estaban. Ambos se giraron hacia Artoria, que estaba empezando a llorar cuando sus propios intentos por salvar a sus amigos que desaparecían fracasaron. No. ¿Por qué estás desapareciendo? ¿Qué está pasando? Merlín observó los rostros serenos y pacíficos que tenían, entendiendo que ese era un destino que habían aceptado mucho antes de que sucediera, casi como si lo hubieran planeado desde el principio. Artoria. Unas últimas palabras, por así decirlo. Ella se congeló, mirándolos con lágrimas corriendo por sus ojos. La espadachina rubia, una gemela perdida si Merlín alguna vez lo considerara, habló. No somos de aquí, y hace tiempo que sabemos que este no era un lugar para nosotros. El extranjero continuó por ella. Tú, por otro lado, perteneces aquí. Así que no podemos imaginar si una tierra así perdiera a su rey antes de que vivieran bajo su reinado. Rey. Reinado. ¿De qué estaban hablando? Pensó Merlín. La mitad de sus cuerpos ya se habían ido, pero continuaron. Vive tu vida, conviértete en el rey que esta tierra necesita. No lo hagas por nosotros, sino por las personas que tanto amas. Por último, pero no menos importante, sus rostros se desmoronaron lentamente en motas de luz. Adiós, Artoria Avalon. Con esa despedida final, los dos héroes de la antigua Gran Bretaña partieron de la vida. Merlín dejó caer la espada, porque había una reliquia de Fujimura en Avalon. El mago lo recogió rápidamente, examinando el artefacto minuciosamente. No había tiempo, la espada comenzaba a desvanecerse y Merlín no sabía por qué. Unos pocos minutos era todo lo que tenía para trabajar. Merlín no había trabajado tan duro y rápido en mucho tiempo. Sus manos temblaron una vez que los últimos vestigios de la espada desaparecieron de Avalon. Puede que sea una imposibilidad, pero la prueba estaba ahí. Además, también coincidía con la grieta espacial que se estaba reparando desde una entrada cerrada en el área. Alguien había intentado establecer una puerta de entrada a Avalon. Alguien que casualmente tenía el mismo poder que Fujimura e Insvern. Artoria querría oír hablar de esto. Shiro observó cómo el portal Fae se derrumbaba después de desconectarse de Avalon. Ahora que había terminado, Shiro debería haber estado feliz. En cambio, estaba empezando a sentir los extraños efectos de la dilatación del tiempo. Durante todo el tiempo que estuvo estudiando Avalon, se habían hecho nuevos descubrimientos sobre las dimensiones. Uno de ellos fue cómo el tiempo afectó a ambos reinos. O más bien, cómo el tiempo no existía en ambos. La falta de esta única variable hizo que ambas dimensiones fueran confusas. Lo que debieron haber sentido como meses para Shiro, fácilmente podrían haber sido solo unos segundos en el otro. Pero en realidad, nada había cambiado.
todo estaba en un estado perpetuo que existió, mientras existió el reino. Experimentar 2 dimensiones sin concepto de tiempo le dio dolor de cabeza a Shirou. Decidió ignorar ese descubrimiento y se concentró en buscar la rama del árbol del mundo a la que estaba conectado Avalon. Deben haber pasado algunos meses, pero Shirou estaba demasiado absorto para seguir la pista. Al final, todo su esfuerzo valió la pena. Shirou encontró la rama del árbol del mundo de la que brotó el reino del hombre y ya no necesitaba mantener la conexión con Avalon. Shirou estiró los brazos, preparándose para lo que venía a continuación. Ahora que el paso 1 había terminado, necesitaba comenzar con el paso 2, creando la ecuación para descubrir el camino que debía tomar su Unlimited Blade Works. La tercera parte fue la más difícil. Shirou practicó y aprendió a mover su canica de realidad. Usar su canica de realidad para algo más que rastrear armas era nuevo para Shirou. Su primer intento de usar activamente la canica de realidad lo quemó cuando decidió hacerse cargo del Kamui de Toby. Y eso se sintió como hace mucho tiempo. Shirou suspiró mientras miraba el reloj que Selrech dejó atrás. Si bien su mundo no tenía el concepto del tiempo, The Wizard Marshall fue lo suficientemente considerado como para crear un artefacto que le decía cuánto tiempo había pasado en el reino del hombre. Hasta el momento han pasado 2 meses desde su desaparición. Pero para él, había sido mucho más largo que eso. No le sorprendería si hubiera pasado casi 1 año en su mármol de realidad. El tiempo no funcionaba aquí, por lo que su mente estaba inventando su propio tiempo en un patético intento de asumir la normalidad, o de retener la ilusión de que todo seguía siendo similar a lo que estaba acostumbrado. Shirou negó con la cabeza. Pensar en sus problemas era una pérdida de tiempo. Debería estar trabajando para encontrar el camino de regreso. Shirou agarró un libro del segundo montón que Selrech le dio, tan grande como el anterior. Es hora de volver al trabajo.